Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro y en esta cápsula del día de hoy vamos a platicar de un suceso que aconteció en la década de los 50 y que en ese tiempo fue muy sonado. Tan sonado que mucha gente empezó a creer que aquí era, o este suceso era, la explicación de que podían existir fantasmas o lugares donde podría haber seres endemoniados. Pero posteriormente la ciencia se dio cuenta que eso no era posible, que había una explicación, pero también es cierto que después hubo otra, o más bien se comprobó que también la ciencia no estaba diciendo lo correcto, sino que había una explicación todavía más profunda de esta situación. Pero bueno, para no hacerles el cuento largo, entremos inmediatamente en el tema. Y esta historia sucedió en un pueblo en el sur de Francia, como lo decíamos en los 50, en 1950, para ser precisos, el 16 de agosto de 1951. Y en este pueblo llamado Puente del Espíritu Santo, pues imagínense, para ponerles el ejemplo, ¿no? Era un pueblo de 10,000 habitantes y era un pueblo muy, muy tranquilo. Un pueblo donde no pasaba absolutamente nada. Hasta que sucede esta historia y este pueblo empieza a ser famoso. Actualmente lo que dicen es que es famoso también por sus playas y todo esto, pero en ese momento, en los 50, se volvió famoso por esta historia. Esta historia fue conocida más adelante como el misterio del pan maldito. Y para contarles esta historia me gustaría empezar diciéndoles que hubo un personaje que estuvo muy presente y que fue uno de los testigos principales de esta historia, que es una persona que vivía en el pueblo que se llamaba León Harmonier. León cuenta la historia y dice que, pues como lo platicamos, estaba un día en el pueblo, su vida en el pueblo era muy normal, todos los días hacía una rutina que era, en la mañana se despertaba, se iba a su panadería favorita, que este es un dato muy importante, que más adelante van a ver por qué, pero bueno, iba a su panadería favorita, compraba su pan, regresaba a su casa, desayunaba y se iba a trabajar y era una rutina normalita. Y ese día iba normal. Ese día fue a la panadería, compró su pan, regresó a su casa, desayunó, salió a trabajar en su bicicleta y hubo algo extraño que le llamó la atención, algo que cambiaba su rutina totalmente. Y es que ese día de repente empezó a tener visiones extrañas y algunos malestares que no sabía cómo atenderlos. Y entonces la mejor decisión que tomó fue ir al hospital inmediatamente porque pues le llamaban la atención, ¿no? Él no se iba a imaginar lo que iba a suceder en el hospital. Porque cuando llega al hospital, de repente empieza a ver que está más lleno de lo normal. Dice, ¿qué está pasando? Además de que escucha y siente como que hay mucha gente, como decimos, pero no solamente hay mucho ruido, hay cosas muy extrañas que están pasando. Y para ponerles un ejemplo, cuando los médicos lo atienden, lo meten inmediatamente a su cuarto. Y en ese cuarto donde lo van a atender se encuentra con 3 adolescentes. Y todo tú dirías, pues es normal, ¿no? Hay gente que están atendiendo. Pero lo que le llama la atención a él es que de repente voltea a ver a los 3 adolescentes y los 3 estaban encadenados. Inmediatamente él se altera y le pregunta a los médicos qué está sucediendo y le dice que no se preocupe, que ellos están teniendo, igual que él, visiones extrañas. Y incluso se podrían decir que son como tipo alucinaciones y que los médicos no saben qué hacer. Que por lo tanto, mientras investigan, pues los tienen encadenados y que a él pues prácticamente le va a pasar lo mismo, ya sea que lo encadenen o le den una camisa de fuerza, porque no saben qué está pasando. La gente empieza a tener reacciones muy extrañas y para eso él empieza a escuchar dentro del hospital algunas historias que también le llaman la atención y dice, pues creo que sí está pasando algo muy extraño en este pueblo. Para ponerles un ejemplo, de repente escucha la historia de un niño que dice que pensó que su abuela era el mismísimo demonio. Entonces intentó atacarla y como resultado pues tuvieron que ir por él e inmediatamente se lo llevaron al hospital para ver qué estaba sucediendo con este niño, ¿no? Que de repente tenía ese tipo de alucinaciones. Otra historia fue una persona que se sentía avión, que de la nada de repente se sintió avión y entonces decidió saltar desde el segundo piso y se quebró las piernas. También fue atendido en el hospital. Otra historia que también hubo es que de repente
una persona sintió que tenía serpientes en su estómago. Entonces intentó como pues, para querer eliminar a las serpientes que él estaba sintiendo que le estaban atacando su estómago, pues ahogarlas, y se aventó al lago y tuvieron que rescatarlo antes de que muriera ahogado. Y muchas historias de este tipo. Entonces imagínense lo que León empezó a sentir en ese momento. eh, y pues fue toda una historia. Esta historia es curiosa porque no solamente sucedió durante un día, sino toda una semana estuvieron sucediendo y llegaba gente al hospital con síntomas muy similares a los que estamos platicando, sobre todo con síntomas que tenían que ver con alucinaciones o visiones que tenían las personas. Llamó tanto la atención esta historia que la revista Time decide enviar un reportero para investigar y ver qué está sucediendo. Y el reportero confirma lo que estamos platicando. De hecho, el reportero del Times habla de gente que empezaba dentro de sus visiones y alucinaciones que tenía, empezaba a ver cómo le crecían flores, o de repente gente que había visto dragones, de repente gente que había visto corazones que volaban, cosas así extrañísimas, y que no sabían qué hacer los doctores. Lo que tuvieron que hacer, bueno, es esperar a que pasara un tiempo. Después esto se empezó a controlar, y mucha gente empezó a pensar que más bien lo que estaba sucediendo en este pueblo es que el pueblo de repente estaba poseído. Se hubiera quedado la historia así, pero realmente como sí fue un boom, pues decidieron enviar a científicos a investigar qué estaba pasando realmente en este pueblo. Los científicos van e investigan, y lo que descubren ellos es que más bien lo que había sucedido es que cuando empiezan a entrevistar a todas las personas que habían tenido este tipo de alucinaciones, se dan cuenta que todas tenían algo en común. Todas, al igual que la historia de Leon Harmonier, habían ido ese día a comprar el pan como lo hacían todos los días. Y todas coincidían en que habían ido a la misma panadería, que por cierto era la más famosa en el pueblo, y por lo tanto casi todo el pueblo iba a esa panadería. Y esa panadería pues resultó que ahí era donde se descubre que tal vez lo que había sucedido es que el centeno había sufrido un problema, había tenido, se le había generado un hongo, un moho, un cornezuelo se le llama, y ese cornezuelo es el que había provocado todas las alucinaciones en las personas. Entonces, que realmente el que había generado este problema, ya sea por error o por necedad, porque el panadero a lo mejor lo que ellos decían es que ya había descubierto que había ese problema y de todos modos hizo el pan y le valió y se lo dio a la gente. Pero lo que realmente estaba originando todas estas alucinaciones en las personas era este pan que tenía este hongo, moho o cornezuelo, y que generaba en las personas que lo hubieran consumido pues este problema. Y también todo se hubiera quedado así como lo estamos platicando. Pero resulta que sucedió algo muy curioso. La historia la cierran de esta forma. Algunos investigadores van posteriormente también a checar qué estaba pasando, algunos científicos a hacer más pruebas, y llegaron a una conclusión que tal vez pudo haber sido el cornezuelo, sí, pero que también había habido una época en que habían utilizado para los fertilizantes un tipo de mercurio, y que tal vez ese mercurio, al haberlo depositado en el pueblo para fertilizar sus plantíos y todo esto, tal vez también eso pudo haber provocado las alucinaciones. Pero la teoría que más se quedó fue esto que estamos platicando. Tanto así que pues, hubo investigadores que fueron a checar esto, y uno de ellos fue, y este dato es muy importante, fue Albert Hofmann, el que descubrió el LSD. Para decirles quién fue Albert Hofmann, él fue el que descubrió el LSD. Y Albert Hofmann pertenecía a una empresa muy famosa que se llama Sandoz, Laboratorio Sandoz. También quédense con el nombre del Laboratorio Sandoz por el momento. Y ellos también determinaron que había sido el cornezuelo. Y así cerraron todo esto. Hasta 50 años después pasa algo muy curioso. De repente, un periodista llamado Hank Albarelli le llama la atención un nombre de una persona que se llama Frank Olson, y descubre este periodista que Frank Olson era una persona que estuvo muy metida en la CIA, pero estuvo metido muy fuerte en los proyectos del MK Ultra.
él lo empieza a investigar porque le llama la atención algo que resulta que él se suicida se avienta desde un 11º piso. Estaba hospedado en un hotel y se suicida. Y esto le llama mucho la atención porque él dice que tal vez no sea un suicidio como tal, que hay cosas muy extrañas ahí, y se mete cada vez más profundamente hasta que él escribe un libro acerca de Frank Olson, donde expone todas estas investigaciones que él hizo y se da cuenta que realmente pasa algo muy extraño ahí y que Frank Olson tiene conexiones directas con este pueblo del Cornezuelo. Este pueblo llamado Puente del Espíritu de Santo en Francia, y estas conexiones lo llevan a tal grado que descubre unos documentos que comprueban lo que él está diciendo, que en esa época que sucedió esto que estamos platicando, Frank Olson estuvo en ese pueblo. ¿Y qué esto qué tiene que ver? Te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Pues muy sencillo. Resulta que más adelante él descubre también unos documentos a nombre de la CIA que platicaban con los laboratorios que les dije que pusieran mucha atención en el nombre, que son los laboratorios Sandoz. Estaban platicando la CIA y los laboratorios Sandoz, y precisamente estaban hablando del pueblo del Espíritu Santo, del Puente del Espíritu Santo, pero hablaban de unos archivos llamados los archivos secretos o el secreto del Puente del Espíritu Santo. Y en estos archivos, ¿qué decían? Pues simple y sencillamente que lo que había sucedido en ese pueblo no tenía absolutamente nada que ver con lo que los científicos habían dicho que había sido el cornezuelo del centeno el que había provocado estas alucinaciones, sino que había sido un experimento del MK Ultra, el cual había contratado. Porque déjenme platicarles, también descubren, más adelante junto con esos documentos, descubren un documento donde la CIA, y este documento lo tienen en la Casa Blanca, y en este documento lo que descubren es que la CIA tenía gente contratada en ese pueblo de Francia y que estaban enterados de este proyecto que iban a hacer ahí. La CIA tenía todo este proyecto para hacer en ese pueblo, y con eso él determina que entonces no fue ni los espíritus, ni fue el hongo que le salió al centeno, el cornezuelo, sino que más bien fue un proyecto directo de la CIA, en el cual ellos querían probar cuáles eran los efectos que tenía el LSD en las personas. Entonces imagínense, y lo hicieron sin que la gente supiera, y además contrataron a gente en Francia para que ellos estuvieran al tanto y pudieran reportar todo lo que ellos veían, porque la idea de Estados Unidos y de la CIA, y eso se supo directamente de los documentos que tuvo acceso este periodista, la idea de la CIA en esos momentos era ver si el LSD podía ser utilizado como una arma. ¿Y cómo lo utilizarían como arma? Pues muy sencillo, si funcionaba, lo que ellos iban a hacer es arrojársela a sus enemigos que tuvieran todo este tipo de alucinaciones, ellos llegar con su armada y pues directamente se iban a encontrar personas indefensas, ¿no? Por muchas armas que tuvieran, si ellos estaban alucinando y todo esto que sucedió en el pueblo que estamos platicando, pues realmente no se iban a estar preocupados por defenderse, sino por ver qué estaba pasando con esas alucinaciones, ¿no? Entonces así pues muy fácilmente podían ganar batallas. Al final pues sabemos que eso ya no se ha utilizado, pero era parte del proyecto del MK Ultra. Así que como vemos, esta historia era mucho más profunda de lo que sabemos. De hecho, pues Frank Olson, la realidad o lo que dice cuando él ya terminó todas estas investigaciones, él lo que dice es que Frank Olson fue una víctima porque él sabía demasiada información. De hecho, pues él estuvo muy metido en los proyectos del MK Ultra y hubo un momento en que vio tantas cosas que ya no quería saber absolutamente nada del proyecto y él decide salirse del proyecto de MK Ultra y por lo tanto es cuando empieza a tener problemas. Le suministran en ese momento, cuando saben que se quiere salir, le suministran a él también LSD sin su consentimiento, y de ahí él empieza a tener muchos problemas. Cada vez quiere salirse de la CIA, cada vez le comenta a sus superiores que se quieren salir y ellos lo único que determinan es que no se va a salir, sino que simplemente va a ser mandado a un hospital psiquiátrico. Él acepta irse al hospital psiquiátrico,
Pero un día antes de irse al hospital psiquiátrico es cuando se suicida. Pero, de acuerdo a los documentos que él obtuvo y todo, parece que no fue un suicidio, sino más bien él sabía demasiado y la CIA no lo iba a dejar salir así como así. Entonces, pues lo que dice todos los documentos es que pues más bien la CIA lo ayudó un poquito a suicidarse. Ahora, como que también algo que sucedió, algo curioso es que después la familia, cuando supo de todo esto, toda esta información, pues le pidió al gobierno que hiciera algo. El gobierno no aceptó, hicieron algunas pruebas con forense, detectaron que Frank Olson sí tenía algunas contusiones, unos golpes que no tenían nada que ver con el suicidio, pero no quisieron investigar ahí. Lo que el gobierno sí aceptó para ya no mover más las aguas, dijo, ¿saben qué? Lo que sucedió realmente es que nosotros, no nosotros directamente, sino a través de la CIA lo que hizo fue darle LSD sin su consentimiento y eso sí le generó un problema y tal vez eso pudo haber provocado su suicidio. Entonces, por lo tanto, les vamos a dar $750,000 a la familia y aquí se acabó el caso de Frank Olson. Y pues bueno, eso era todo lo que les quería platicar para que vean pues algunas veces cómo se mueven algunas cosas, ¿no? Sobre todo con estos proyectos y pues creo que lo importante es que nosotros pues no permitamos que existan proyectos secretos, ¿no? Pero pues en este momento pues a escuchar, a disfrutar y a tomar conciencia de todo esto que estamos platicando, ¿no? También creo que nos funciona como un aprendizaje de hacia dónde no queremos nosotros como humanidad ir, hacia esos proyectos que no llevan a absolutamente nada y lo único que generan son problemas en los seres que viven esta situación, como el pueblo, y como también se dice que muchos soldados fueron utilizados para este proyecto del MK Ultra y sin su consentimiento. Pero bueno, eso es todo lo que les quería platicar en esta ocasión. Pues muchas gracias, nos vemos el jueves.